Algunas cantidades físicas o magnitudes físicas, tales como el tiempo, la temperatura, la masa, la densidad, etc., son magnitudes o cantidades físicas que se pueden describir completamente con un solo número y una unidad de medida, como ya vimos en una lección anterior. Y esas magnitudes físicas las denominamos magnitudes escalares. Sin embargo, en física existen otras cantidades o magnitudes también muy importantes que están asociadas con una dirección y no pueden describirse con un solo número. Por ejemplo, la velocidad de un móvil. La velocidad de un móvil no se puede describir solamente como un móvil lleva 80 km por hora, ¿no? Hay que decir también en qué dirección y en qué sentido se mueve ese móvil. Entonces, en este tipo de magnitudes físicas, como veis, hace falta describirlas, además de un número, una cantidad, necesitamos también indicar su dirección en el espacio. Este tipo de magnitudes, recordad que las llamamos magnitudes vectoriales. Estas magnitudes vectoriales tienen una simbología en física y en matemáticas, y esa simbología es lo que se llama vector. El vector, dicho vulgarmente una flecha, pues va a representar este tipo de magnitudes vectoriales, porque un vector, como ya veréis, pues en él está contenido toda esta información. En un vector o una flecha contiene la cantidad de esa magnitud física, que le vamos a llamar módulo, contiene también la dirección, que es la recta que contiene esa flecha, y contiene el sentido. Por ejemplo, un avión que se mueve en esta dirección, que contiene esta flecha o vector, se mueve en este sentido, y la longitud de ese vector indica simbólicamente, se llama módulo, e indica pues qué tan rápido va ese avión a lo largo de esa dirección y ese sentido. Por tanto, los vectores es la herramienta matemática que se utiliza en física para describir una determinada magnitud vectorial. Pues bien, pues debido a la importancia que tiene en la física el manipular vectores, cantidades vectoriales, mediante la herramienta gráfica llamada vectores, es por lo que he decidido prepararos un grupo de 4 vídeos, 4 lecciones, para tratar de explicaros con mucho detalle cómo se opera con vectores, cómo se manipulan los vectores. En esta mini lección de hoy, introductoria, lo único que vamos a ver es pues el concepto de vector desde el punto de vista gráfico. Vamos a estudiar los vectores meramente desde el punto de vista gráfico y cómo se puede operar con ellos, cómo se pueden sumar y cómo se puede multiplicar por un escalar. Desde el punto de vista fundamentalmente, como digo, gráfico. Y además vamos a ver un poquito de matemática que describe el vector, pero desde el punto de vista de lo que se denominan las componentes de un vector. Y con las componentes de un vector vamos a poder realizar, mediante este método, vamos a poder realizar suma de vectores, de varios vectores, de 2 o más vectores, voy a poder sumarlos, aparte de poder sumarlos gráficamente, voy a poder también sumarlos de una manera matemática utilizando componentes. Entonces, resumidas cuentas, lo que vamos a ver hoy de forma rápida es estudiar vectores y operación de vectores utilizando métodos puramente gráficos, sencillos, poco rígidos, y luego entraremos un poquito en la matemática de suma de vectores utilizando componentes. Y en sucesivas lecciones ya estudiaremos de una forma mucho más rígida, mucho más ya para ingenieros y niveles ya más elevados, cómo operamos vectores o cómo los manipulamos utilizando los conceptos de vectores unitarios, que es una forma ya mucho más rígida y mucho más general de manipular vectores y operar con ellos, realizar operaciones sumas o multiplicaciones por escalar, utilizando el concepto de vectores unitarios, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Bueno, pues para entender mejor qué son los vectores y cómo se combinan, cómo se operan entre ellos, vamos a comenzar en este ejemplo con la cantidad vectorial más sencilla que existe en física, que es lo que se llama el vector de desplazamiento, que es simplemente un cambio en la posición de un punto. Este punto podría representar, este punto que señalo aquí, este punto PS1 podría representar pues una partícula o un cuerpo muy pequeñito, y
vamos a suponer que va a cambiar de posición, que va a pasar de este punto P1, posición inicial, a este punto P2, que es la posición final. Entonces representamos con una flecha que une el punto P1 con P2, vamos a representar lo que se llama el vector desplazamiento. Y entonces este vector desplazamiento es una cantidad vectorial, porque debemos decir no solo cuánto se mueve la partícula, sino también hacia dónde. Si veis en este vector que une el punto P1 con el punto P2, esta flecha se llama vector desplazamiento. En ella, dentro de ella está contenida toda la información que os he dicho anteriormente. En este vector, su módulo, su longitud o módulo, que también se llama módulo o magnitud de este vector, pues representa justamente la distancia en línea recta desde la posición inicial a la posición final. Pero en este vector también está contenida más información. ¿Qué otra información? Pues la dirección en la cual se mueve este móvil. La dirección es la recta que contiene este vector. Esa recta que contiene ese vector marca la dirección. Y también en este vector está contenida otra nueva información, que es el sentido. El sentido lo marca la flecha. En esta dirección, que es la recta que contiene el punto P1 y P2, la recta que contiene a P1 y P2, pues podemos indicar dos sentidos, o de P1 a P2 o viceversa, de P2 a P1. Entonces, la flecha indica precisamente el sentido del movimiento de este móvil. Si pongo la flecha tal como veis aquí, quiere decir que a lo largo de la dirección de la recta que contiene a P1 y P2, el móvil se mueve desde P1 a P2. Una dirección, por tanto, podéis indagar de que una misma dirección puede contener dos sentidos distintos que unen dos puntos fijos del espacio. Una forma simbólica de representar este vector es mediante una letra, que puede ser mayúscula o minúscula, y una flechita encima. Entonces decimos que este vector desplazamiento lo vamos a designar de una forma abreviada como una letra, que en este caso es la letra A, que veis aquí, mayúscula, y una flechita encima. Esto es una simbología, una etiqueta, para indicar este vector desplazamiento de un móvil que se mueve del punto P1 hasta el punto P2. En los libros de texto normalmente esta nomenclatura viene sustituida por esta nomenclatura con una letra y una flecha encima, la sustituyen normalmente los libros de texto por una letra en negrita para evitar poner la flecha y escribirla impresa. Pero bueno, la forma general de representar de forma simbólica mediante una etiqueta un determinado vector, la forma general es con una letra, que puede ser mayúscula o minúscula, y una flechita encima. Bueno, el móvil, este móvil que se dirige desde P1 hasta P2, puede realizar diversas trayectorias, como veis aquí, puede realizar diversas trayectorias, puede hacer esta trayectoria, o puede hacer una trayectoria en línea recta, o puede realizar infinitas trayectorias que le lleve desde el punto P1 hasta el punto P2. Eso es lo que se llaman diferentes trayectorias reales del móvil. Pero el vector desplazamiento de este móvil siempre va a ser el mismo, porque por definición este primer vector que estudiamos en física, que se llama vector desplazamiento, por definición es un vector que une el punto inicial de este móvil con el punto final. Es un vector, una flecha recta, es un segmento de flecha recta. Por lo tanto, si este móvil se mueve desde el punto P1 al P2 siguiendo otras trayectorias diversas, siempre va a tener asociado un único vector desplazamiento, que es el vector que une, o la flecha que une el punto P1 con el punto P2, segmento de línea recta, que une a P1 P2, y no olvidéis que ese segmento de línea recta siempre va a tener una flecha indicando el sentido del movimiento, en este caso de P1 a P2, porque si el sentido del movimiento fuera de P2 hasta P1, pues la flecha sería en sentido contrario. Y este es un caso particular de que si un objeto hace un viaje redondo, o sea, un viaje de ida y vuelta, por ejemplo, sale de P1 y realiza esta trayectoria que veis aquí abajo, y termina regresando al mismo punto P1, pues ha realizado una trayectoria de desplazamiento, perdón, una trayectoria, y se ha ido moviendo a lo largo del espacio, a lo largo de esa trayectoria, que es un bucle cerrado.
sale del punto P1 y regresa al mismo punto P1. En este caso, el vector de desplazamiento se dice que es nulo. El total de desplazamiento es 0, porque el vector de desplazamiento es nulo, es un punto, a pesar de que haya realizado una trayectoria de movimiento a lo largo del espacio que viene indicada por esta curva que veis aquí. A pesar de eso, como el punto inicial y el punto final coinciden, es como decir que este vector P1 P2 se ha comprimido, porque P1 y P2 van a coincidir en este caso. Entonces se ha comprimido el vector de desplazamiento a meramente un punto en el espacio. Y es lo que se dice vulgarmente que el vector pues es un punto, o que el vector de desplazamiento es 0. Cuando trabajamos con magnitudes escalares, como por ejemplo el tiempo, pues decimos que dos magnitudes escalares son iguales pues cuando contienen el mismo número y la misma unidad de medida. Si un móvil invierte 2 horas en trasladarse de un punto a otro y otro móvil también invierte 2 horas para trasladarse entre esos dos puntos del espacio, pues decimos que ambos móviles, el tiempo que han invertido ambos móviles es el mismo, 2 horas. En el mundo de los vectores, el definir dos vectores iguales es un poco distinto. Entonces vamos a ver en el mundo de los vectores cuando decimos que dos o más vectores son iguales. Pues aquí lo tenéis. Vamos a seguir con el ejemplo de los vectores de desplazamiento. Cuando decimos que dos vectores de desplazamiento son iguales, vamos a suponer el vector A, que es el vector que une el punto P1 y P2 del espacio, y vamos a suponer otro vector que une otros dos puntos distintos del espacio, que son P3 y P4. Y vamos a llamarle a este nuevo vector A', vector A' y vector A. Mirad muy bien aquí que ambos vectores unen parejas de puntos del espacio distintas. Pero decimos que estos dos vectores, vector A y vector A', son iguales y lo representamos matemáticamente así. De la misma manera, heredando el signo de igualdad con variables numéricas o con números, pues también podemos escribir el signo igual para igualar las etiquetas que designan vectores. Y decimos que el vector A' es igual al vector A, es decir, este vector de la derecha, que es A', es igual a este vector A, cuando ambos vectores tienen la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido. Como veis, en este caso, aparentemente, la longitud de este vector A es igual a la longitud de este vector A'. La dirección del vector A, que es la recta que lo contiene, es paralela a la recta que contiene al otro vector A'. Por tanto, la dirección del vector A y la dirección del vector A', como están contenidos ambos vectores en rectas que son paralelas entre sí, decimos que también tienen la misma dirección, el vector A y el vector A'. Y además, el sentido de ambos vectores es el mismo. En la misma dirección, en las mismas rectas paralelas que contienen al vector A y a la', la flecha del vector A apunta hacia arriba, como veis aquí, y la flecha del vector A' también apunta hacia arriba. Por tanto, cuando dos vectores tienen la misma longitud, la misma dirección, o están en direcciones paralelas, y el mismo sentido, en esas direcciones paralelas, se dice, por definición, que ambos vectores son iguales. Mirad muy bien la observación que os voy a dar. Los vectores no tienen por qué coincidir en el espacio o estar uno encima del otro o en la misma recta. No tienen por qué. Si cumplen estas tres condiciones que he dicho, aunque un vector y otro estén en distintos puntos del espacio, como veis en este ejemplo, el vector A une el punto P1 y P2 fijos del espacio y el vector A' une el punto P3 y P4 otros puntos distintos del espacio. Por lo tanto, el vector A y el vector A' están en distintas regiones del espacio, pero siempre y cuando cumplan estas tres condiciones que os he dicho, son iguales, es decir, son iguales en longitud, en dirección y en sentido. Sí, por tanto, ambos vectores son iguales, aunque estén ubicados en diferentes lugares del espacio. Y por otra parte, también decimos que un vector es el negativo de otro vector, también esto es otra definición en el mundo de los vectores, que un vector es
el negativo de otro vector, o dicho de otra manera, que un vector es opuesto a otro vector, aquí tenemos el vector A. Y vamos a indicar otro vector que tiene la misma longitud que el vector A, que está en la misma dirección que el vector A, porque la recta que contiene este nuevo vector P, B, que une nuevos puntos del espacio, P5 y P6, este nuevo vector B tiene la misma dirección que A, porque veis que están en rectas paralelas. Están contenidos ambos vectores también en rectas paralelas. Por lo tanto, este vector B tiene misma longitud, tiene misma dirección, pero no es igual al vector A, es opuesto al vector A. ¿Por qué? Porque la tercera condición, que es el sentido del vector B, es opuesto al sentido del vector A. El vector A apunta hacia arriba y el vector B apunta en la dirección contraria, como veis aquí. Por tanto, el vector A y el vector B no son iguales en este caso. Cumplen los dos requisitos primeros, son de la misma longitud, son de la misma dirección, están en rectas paralelas, pero no cumple el tercer requisito, que es el sentido. El sentido de este vector B es opuesto al sentido de este vector A. Con lo cual decimos que el vector B es opuesto al vector A. ¿Y cómo lo escribimos de manera matemática? De esta forma. El vector B es igual a menos el vector A. Esto es el simbolismo que utilizamos en el lenguaje vectorial de vectores para indicar que un vector, en este caso P, es opuesto a otro vector llamado A. Bueno, pues ahora vamos a proceder a definir la suma de dos vectores. No estamos hablando de una suma escalar entre dos números, no. Estamos hablando de una suma entre dos vectores, de dos magnitudes vectoriales. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de los vectores desplazamiento que hemos utilizado anteriormente. Vamos ahora a suponer que una partícula sufre un desplazamiento A, como veis aquí, seguido por un segundo desplazamiento B, como veis aquí. El resultado final es el mismo que si la partícula hubiera partido del mismo punto y sufrido solo este desplazamiento C, vector desplazamiento C, como se muestra en esta figura. Entonces llamamos a este vector desplazamiento azul C la suma vectorial o la resultante de los vectores desplazamiento A y B. Y esta relación entre estos tres vectores las expresamos simbólicamente como veis aquí. Vector C, que es el vector azul, es la resultante de sumar el vector A y el vector B, que se expresa simbólicamente así. Vector C es igual al vector A más vector B. Aquí no estamos diciendo que la magnitud o la longitud del vector C es igual a la longitud del vector A más la longitud del vector B. No estamos diciendo eso. De hecho, ya veis aquí gráficamente que la longitud del vector azul jamás va a ser igual a la suma de la longitud del vector A más la suma de la longitud del vector B. Ya sabéis que en geometría elemental, en un triángulo, uno de los lados, el lado mayor, nunca va a ser igual a la suma de los otros dos lados. Siempre va a ser menor que la suma de los otros dos lados. Por lo tanto, cuando yo os pongo esta expresión, no os estoy diciendo suma de longitudes, que la longitud de este segmento azul es igual a la suma de la longitud de este segmento marrón A más la longitud de este segmento B. No. Lo que estoy diciendo con esta expresión simbólica, simplemente estoy diciendo que esto representa una suma gráfica, como veis aquí, de dos vectores A y B, que al sumarlos entre sí me da un nuevo vector C, que es el vector azul, obtenido de esta manera gráfica. C. El vector azul, C. Es una suma vectorial, se dice que es una suma vectorial que representa realmente esta composición de suma de vectores de forma gráfica. Bueno, y entonces ya veis aquí una primera forma de sumar vectores, en dos vectores entre sí, de una forma gráfica. ¿Cómo? Pues pongo un vector y a continuación, en el extremo final de este vector A, en el inicio no, en el final, en el extremo del vector A, coloco el vector B. Y uno el punto inicial con el punto final y así compongo la resultante o el vector suma de los vectores A y B, el vector C, vector resultante de la suma de esos dos vectores, A y B. Esto es una primera forma. Otra primera forma de componer el vector resultante C es de esta forma.
ponemos, por ejemplo, el vector b primero y el vector a continuación. Y unimos el inicio del vector b con el final del vector a. Y de esta manera componemos el mismo vector c. Esto es lo que se llama entonces la propiedad conmutativa aplicada a suma vectorial. Esto lo que quiere decir es que primero he sumado para obtener el vector c, lo he hecho al revés que arriba. Arriba hemos sumado primero el vector a y luego el vector b. Y aquí abajo primero hemos sumado el vector b y al vector b le hemos sumado el vector a. ¿Cómo? El vector b se pone en primer lugar y en segundo lugar se pone el vector a continuación en el extremo final o a continuación del vector a. B más a significa que primero compongo el vector b, luego el vector a y hago la suma, que es gráficamente este vector suma, azul c. Ya veis, gráficamente se demuestra con geometría elemental, gráficamente el sumar a más b y el sumar b más a da el mismo vector azul c, con la misma dirección, mismo sentido y paralelos entre sí. Por lo tanto, los vectores azules son iguales. Mirar aquí también que estamos viendo que yo puedo mover a cualquier lado del espacio el vector b, un vector paralelo a él, lo puedo mover, el vector a también y ponerlos uno a continuación del otro, o bien de esta forma o bien de esta manera. Siempre compondré vectores azules que aunque estén en otras direcciones o en otros lugares del espacio serán vectores azules iguales entre sí, por la definición de vectores iguales entre sí, que no tienen por qué dos vectores, veis que este vector azul y este vector azul, aunque están ubicados en lugares distintos del espacio, pues son iguales. ¿Por qué? Porque he tomado el vector b, lo he llevado a otro lugar del espacio, aquí, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un vector igual al b. El vector a, he tomado un vector distinto a él, otro vector igual a él, pero en otro sitio del espacio, y los he sumado entre sí. Y yo tengo el vector azul, que aunque esté en otro sitio del espacio, sigue siendo este vector c igual a este vector c, porque están en direcciones paralelas, tienen la misma longitud y son del mismo sentido. Y aquí tenéis una tercera forma de sumar de forma gráfica dos vectores entre sí, que es construyendo un paralelogramo. En este caso agarraría este vector, lo llevaría a un punto del espacio, aquí, otro vector igual a él, el vector a, otro vector igual a él, el vector b, llevarían a otro punto del espacio este vector b, que es el que está aquí abajo, que no sale la b, pero es el vector b este de aquí abajo, y los haría coincidir, es decir, el mismo punto origen en ambos. Y entonces construimos este paralelogramo que veis aquí, trazamos una paralela desde este extremo al vector a y una paralela desde este extremo al vector b, los unimos, formamos este paralelogramo y unimos un punto del paralelogramo con su opuesto a lo largo de esta diagonal y así componemos el mismo vector c, que es la suma de a más b. Con lo cual tenéis tres formas distintas de sumar gráficamente dos vectores a y b entre sí, dando siempre el mismo vector c en los tres casos, aunque estén en distintos sitios del espacio. Son tres vectores c iguales entre sí. Es muy importante recordaros esta observación que os dije antes, que suele confundir mucho a los alumnos cuando empieza a trabajar con vectores. En este caso que estamos sumando dos vectores, ya sea de una forma, de otra gráfica, repito, la longitud del vector c resultante de la suma de a y b, esa longitud no coincide, normalmente no coincide, la longitud del vector resultante azul no coincide con la suma de las longitudes de los vectores sumandos a y b, normalmente. Sin embargo, existe un caso muy particular, repito, un caso muy particular, donde cuando sumamos los dos vectores a y b y obtengo el vector c, la longitud de ese vector c suma de a y b, la longitud de ese vector c sí que coincide con la suma también de las longitudes de los vectores a y b. ¿Cuándo? Pues aquí tenéis este caso muy particular, que es cuando los dos vectores que quiero sumar a y b son paralelos entre sí. Entonces, si los dos vectores son paralelos entre sí, puedo agarrar uno de esos vectores, llevarlo aquí, a este sitio del espacio o del plano, y el otro vector b ponerlo a continuación, porque ya sabéis que gráficamente, una forma de sumar gráficamente dos vectores es acomodando un punto del espacio uno de los vectores
y a continuación acomodar un vector paralelo al segundo vector a continuación de este vector A. Y pues lo pongo a continuación. Como en este caso el vector A y el vector B son paralelos, pues al poner uno a continuación del otro, pues no construyo ningún triángulo, como en el caso anterior. En este caso están ambos vectores sobre la misma línea o la misma dirección. Entonces, ¿cómo sumo estos dos vectores? Si no se forma un triángulo, no puedo formar un triángulo y unirlos. O por el paralelogramo que os expliqué antes, porque no se forma ningún triángulo. Entonces, ¿cómo construyo la suma de estos dos vectores? Pues la suma de los dos vectores simplemente va a ser otro nuevo vector azul que veis aquí, que se forma uniendo el origen del primer vector A con el extremo final del otro vector, del segundo vector B. Uniendo el origen con el final, conformo este gran vector de aquí, y este sería el vector suma, en este caso particular. Como no podemos construir un triángulo ni con los dos vectores A y B y unirlos para formar el vector C, pues la suma gráfica se hace de esta manera. Repito, uno el inicio del primer vector con el final del segundo vector y conformo este nuevo vector azul, que va a ser más grande como veis que los otros dos vectores, y es el vector C, el vector resultante suma de A más B, en este caso particular. Y en este caso particular tiene una propiedad muy especial, que es que en este caso particular, precisamente la longitud de este vector C sí que coincide con la suma de las longitudes del vector A y del vector B. Dicho en lenguaje vectorial, longitudes se llaman magnitudes o módulos. Dicho en el lenguaje entonces vectorial, diríamos que en este caso muy particular, la magnitud o el módulo de este vector C resultante es igual a la suma de las magnitudes o longitudes de los vectores A y B. Solamente en este caso muy particular. Porque mirar, en el caso anterior, cuando los dos vectores no tienen la misma dirección, no son paralelos entre sí, para realizar la suma, un tercer procedimiento de los tres que estudiamos anteriormente, escojo este procedimiento para sumar A y B, haciéndolos coincidir en un mismo origen, y ya veis aquí que al efectuar la suma de estos dos vectores A y B que no son de la misma dirección, por lo tanto pueden confluir en un punto, y al hacer la suma construyo pues, mediante el paralelogramo este vector C, y esta longitud del vector C de ninguna manera es igual a la suma de las longitudes del vector A y B. Por tanto, recordar, solamente cuando dos vectores son paralelos entre sí, la suma de sus longitudes coincide con la longitud del vector suma, solamente en este caso. Otro caso particular de suma de vectores es cuando dos vectores son antiparalelos entre sí. Dos vectores son antiparalelos entre sí cuando tienen la misma dirección o están en direcciones paralelas, como A y B, tienen distinta longitud y el sentido de una es el contrario de otra. ¿Cómo sumamos gráficamente? Aquí tenéis una forma de sumarla gráficamente. Otra forma es poniendo el vector B en el mismo origen que el vector A y obtendréis dirigido hacia la izquierda. Bueno, ¿cómo se hace la suma gráfica? Pues la suma gráfica es precisamente un vector más pequeño que une, en este caso, en esta composición gráfica, que une el origen de A con el final del vector antiparalelo B. Si en vez de realizar la suma gráfica, como os digo yo, poniendo A y B con origen común, coloco el vector B, su origen, en el extremo de A, pues el vector B sería este de aquí, lo colocaría encima del A, y para componer el vector resultante sería unir el origen de A con el final de B, y así sería el vector resultante azul C. C es la suma de A y B, pero por ser A y B antiparalelos entre sí, ya veis que la longitud de este vector C coincide con la resta de las longitudes del vector A y el vector B. Por tanto, ya tenemos dos casos muy particulares donde la longitud del vector suma resultante o es la suma de los vectores que sumo, de las longitudes de los vectores que sumo, o es la diferencia de los vectores que sumo. Cuando los vectores son paralelos entre sí, la longitud del vector suma coincide con la suma de las longitudes de los vectores.
Y cuando son antiparalelos entre sí, la longitud del vector resultante suma c es su longitud precisamente la resta de las longitudes de los vectores antiparalelos que sumo entre sí. Hemos analizado hasta ahora cómo se suma dos vectores de forma gráfica, pero también podemos sumar tres vectores de forma gráfica, tres vectores o más vectores. Y aquí tenéis pues varias construcciones, varias formas distintas para poder sumar tres vectores entre sí. Por ejemplo, me quedo con este caso que veis aquí. Quiero sumar el vector A más el vector B más el vector C. Simbólicamente representaríamos esta suma como A vector A más vector B más vector C. Y la resultante, que le llamamos vector R, pues sería unir el origen del primer vector A con el extremo final del tercer vector. Ponemos un vector a continuación del otro, los tres vectores que se suman se colocan uno a continuación del otro y uno el vector origen con el vector final. Y esto se compondría el vector suma de estos tres vectores. Pero no solo es esta forma, pueden haber otras como podéis analizar, podéis dar un pausa aquí y ver distintas formas de poder sumar estos tres vectores. Puedo intercambiarlos entre ellos o puedo formar paralelogramos, en fin. Os recomiendo que deis un pausa a este vídeo y vayáis viendo las 5 formas diferentes que tenemos para sumar gráficamente, en este caso, tres vectores entre sí. La operación diferencia vectorial entre dos vectores es un caso muy particular de suma vectorial entre dos vectores. Como veis aquí, imaginar que yo tengo el vector A y el vector B y quiero restar al vector A este vector B. Bueno, pues esto es lo mismo que sumar a este vector A, sumarle el opuesto al vector B. O sea que si yo quiero hacer la resta vectorial A menos B, este vector le resto este vector, ¿cómo lo haría gráficamente? Pues previamente lo que hago es preparar estos dos vectores para sumarlos entre sí. Preparo el vector A, que va a ser el mismo, y el vector B que voy a agarrar es precisamente, ahora agarro el opuesto, el vector menos B, el opuesto a B, y realizo la suma del vector A al vector menos B. Recordad que el vector menos B, este de aquí, es el opuesto del vector B. Y entonces lo que hago es simplificar esta operación resta, simplificarla y convertirla en una operación suma. Veis aquí que A más menos B, simbólicamente, se puede escribir como A menos B. Pero esta operación, resta o diferencia vectorial, realmente es a A le sumo el opuesto de B. Se convierte en una suma vectorial. ¿Y gráficamente cómo se hace? Pues ya tengo preparadito el vector A y el vector menos B y los voy a sumar entre sí, como ya sabéis hacer, suma gráfica de dos vectores, el A y el menos B. Pues en este ejemplo pues he hecho la construcción donde pongo el vector A y a continuación el vector menos B. También puedo construir el paralelogramo que forma el vector A y el vector menos B, pero en este caso he utilizado el primer método gráfico que os he enseñado, que es poner un vector, el vector A, y a continuación el vector menos B, o paralelo al vector menos B. Y entonces uno el origen del vector A con el final del vector menos B, y aquí conformo este vector azul, y este vector azul es precisamente la suma del vector A más el opuesto al vector B, es decir, A más menos B. Dicho de otra manera, es la resta del vector A menos el vector B. Por tanto, quedaros con esta historia de que la resta de dos vectores al final se simplifica como una suma de dos vectores. A un vector le sumo el opuesto del otro vector. Bueno, pues ya sabemos construir de forma gráfica un vector que sea la suma de dos vectores o de tres o cuatro vectores, o los que sean. Ahora vamos a introducir dos conceptos necesarios para en un futuro que seáis capaces de poder sumar dos o más vectores, pero de una forma analítica, de una forma matemática. Estos dos conceptos que os voy a introducir ahora tienen que ver con un vector determinado. Vamos a suponer el vector A. Entonces vamos a definir lo que son vectores componentes de este vector A y las componentes de este vector A. Vectores componentes y componentes. ¿Qué son, entonces, qué son los vectores componentes de A? Pues vamos a construir este vector A y vamos a fijarlo en un plano cartesiano con dos ejes de referencia. Eje X, este por ejemplo, y eje Y, este de aquí, perpendicular.
en un plano cartesiano con dos ejes cartesianos, eje X y eje Y. ¿Qué es el vector componente de A en el eje de referencia X? ¿Y qué es el vector componente de A en el eje de referencia Y? Pues como lo estáis viendo aquí. Si ponemos el origen de nuestro vector A, lo hacemos coincidir con el origen de coordenadas, que es donde se cruzan los ejes de referencia X y Y el extremo de nuestro vector lo proyectamos perpendicularmente al eje X y lo proyectamos perpendicularmente al eje Y. De esta manera, si lo proyectamos perpendicularmente al eje X, construimos este vector que le llamo AX, y si lo proyectamos perpendicularmente al eje Y, construyo este vector que le llamamos vector AI. Bueno, pues los vectores AX y AI se le llaman vectores componentes de A en este sistema de referencia XY. En este sistema de referencia, las proyecciones perpendiculares del vector A sobre los ejes X e Y de referencia, estos dos vectores, AX y AI, se llaman vectores componentes de A. ¿Y componentes de A? Pues los componentes de A son precisamente la longitud de este vector AX o su magnitud, la longitud del vector AX, la longitud del vector componente de A en el eje X, se le llama componente de A en el eje X. Y la longitud de este vector A sub I, que es el vector componente de A en el eje Y, su longitud se le llama meramente componente de A en el eje Y. Entonces no os confundáis vectores componentes, que habla de estos dos vectorcitos, con componentes de A, que habla de la longitud de esos dos vectores. Bien, ¿y cómo calculo matemáticamente la longitud de estos dos vectores? ¿Cómo calculo las componentes del vector A en el eje X y en el eje Y? Pues simplemente por pura trigonometría. Si conocemos la longitud de nuestro vector A, la magnitud de nuestro vector A o el módulo de nuestro vector A, son tres palabras sinónimas, longitud de un vector, magnitud de un vector o módulo de un vector, son tres palabras sinónimas. Si conocemos, como digo, la longitud de este vector A y conocemos el ángulo, que llamamos phi, este ángulo, que es el ángulo que forma el vector A con uno de los ejes de referencia, en este caso el ángulo que forma el vector A con el eje X, conocemos la longitud de A y la longitud de phi, pues podemos averiguar cuánto es la longitud de AX y AI. Es decir, podemos averiguar cuánto valen las componentes del vector A en los dos ejes X y Y. ¿Cómo? Pues fijaros que simplemente construyo este triángulo rectángulo que veis aquí, y la longitud AX, la longitud del vector AX, que le llamo AX, ya veis que esta AX no la pongo con flecha, sin embargo esta X sí la pongo con flecha. ¿Por qué? Porque aquí estoy indicando un vector componente, mientras que aquí estoy representando una magnitud escalar, es decir, la longitud simplemente de este vector AX. Por eso ya no le pongo una flechita a esta simbología AX. Bueno, pues esa AX es igual a la longitud de A, que ya veis que tampoco la pongo con el signo de vector, con flecha, porque estoy hablando de un escalar. La longitud de A por el coseno del ángulo phi. AX es igual a A por coseno de phi. Fíjense que todo lo que estoy hablando, esta ecuacioncita, esta relación, es todo escalar, no es vectorial. Estoy diciendo que simplemente la cantidad AX, la longitud de este vector, es igual a la longitud de A por el coseno del ángulo que forma el vector A con el eje X. Y la longitud de la componente A sub I, ¿cuánto valdrá? Pues de la misma manera será esta longitud aquí, esta longitud de este vector, la longitud del vector AI, que le llamo simplemente AI sin flecha, esa longitud, es igual a la longitud del vector A por el seno del ángulo que forma phi, porque esta longitud que veis aquí de este vector es lo mismo que la longitud de este cateto dentro de este triángulo rectángulo. En resumen, ya tenemos cómo poder averiguar las componentes de un vector A en un plano cartesiano. ¿Cuánto vale la proyección de A en el eje X? Pues será
a x le llamamos a esa proyección, a x es igual a por el coseno de phi. ¿Y cuánto vale la proyección en longitud de ese vector a en el eje y? Pues valdrá a por el seno de phi. Y recordar que cuando pongo a y en plan vectorial y a x en plan vectorial, cuando los escribo con flechitas, estoy representando los vectores componentes. Sin embargo, cuando hablo de ax y a y sin vectores, lo que estoy representando son las longitudes de esos vectores componentes de arriba. Pues el concepto de un vector y sus dos componentes en los ejes x e y, ax y a y, nos va a servir para poder calcular un vector resultante, suma de dos vectores, a y b, por ejemplo, pero de una forma matemática. ¿Y qué vamos a calcular del vector resultante de forma matemática? Pues vamos a calcular su longitud o magnitud y vamos a calcular qué ángulo forma ese vector resultante r, qué ángulo forma con el eje x, por ejemplo. Y de esa manera tenemos totalmente determinado el vector r de forma matemática. Vamos a calcular su magnitud y su ángulo con el eje x de forma matemática, utilizando el concepto de componentes. Y ya lo veis en este dibujo lo sencillito que es. Vamos a sumar de forma matemática el vector a y el vector b. Primero, si queréis, vamos a sumar el vector a y el vector b de forma gráfica, como ya sabéis, uno a continuación del otro, por ejemplo, y uno el inicio del uno con el final del otro. Y obtengo el vector resultante, r. Muy bien. Ahora vamos a calcular la magnitud de este vector r y su ángulo con el eje x de forma matemática. ¿Cómo hacemos? Pues fijaros, el vector a calculo sus dos componentes en el eje x e y, ax y a y, y el vector b calculo sus dos componentes, bx y by. Ya sabéis que ax y a y puedo tener estos dos números, porque son ya escalares, ax y a y, puedo tenerlo a partir de la longitud del vector a y de su ángulo con el eje x. Y la longitud bx y la longitud by las puedo calcular a partir de conocer la longitud de este vector b y el ángulo que forma el vector b con una paralela al eje x o al eje x. Conociendo longitudes de los vectores a y b y sus respectivos ángulos con los ejes x, con el eje x, pues puedo conocer sus componentes, es decir, ax y a y bx y by. Bien, y entonces ahora conformo un vector en el eje x cuya magnitud es rx. El vector único que existe en el eje x sería la suma de estos dos vectores. Como tienen la misma dirección y sentido, ya sabéis que es un caso muy particular de suma de vectores, donde el vector resultante, su longitud coincide precisamente con la suma de las longitudes ax y bx. Por lo tanto, tenemos la componente rx, la llamo rx, que será igual a ax más bx. Todo esto ya es escalar. Rx es igual a la componente de a en el eje x más la componente de b en el eje x. ¿Y por qué le escribo rx a la longitud de este megavector en el eje x? Porque si lo veis gráficamente, rx además también, fijaros, coincide con la componente de mi vector resultante, el que estoy buscando, el vector azul que estoy buscando, su componente en el eje x coincide con este rx. Por eso le llamo con la etiqueta rx, porque además es la componente de nuestro vector resultante en el eje x. Y lo mismo hacemos en el eje y. Calculamos la componente del vector r en el eje y. Y le llamo RI y ya veis que coincide con la suma de A sub i más B sub i de las componentes de A y B en el eje y. O sea que RI es igual a AI más BI. Como ya sabemos calcular AX, BX, AI y BI, por lo que os he comentado anteriormente, la trigonometría hace unos minutos, pues con AX, con BX calculo RX y con AI y BI calculo RI. Y ya una vez que obtengo las componentes de mi vector resultante en los ejes x e y, pues mirar aquí, miramos gráfica en la geometría que resulta aquí. Tengo esta longitud rx y tengo esta longitud ri. Esta longitud ri la puedo llevar a este megatriángulo rectángulo de aquí que os estoy señalando. En este triángulo rectángulo grande que veis aquí, la hipotenusa es r y los dos catetos, un cateto este que os marco, coincide en longitud, coincide con RI, que ya está calculado. Entonces, esto es RI, esta altura de este cateto, perdón. Y la longitud de este otro cateto, todo este cateto, coincide con la longitud de RX, que también ya estaban calculadas.
Con lo cual, en este megatriángulo rectángulo, cuya hipotenusa es la longitud de nuestro vector resultante, pues puedo calcular precisamente la hipotenusa, que es la longitud de mi vector resultante. ¿Cómo? Pues como conozco los otros dos catetos, y es un triángulo rectángulo, todo esto, pues aplico Pitágoras. Y Pitágoras dice que la longitud de mi vector resultante, que ya no lo pongo vectorial, r, la longitud del vector r, es igual a la raíz cuadrada de rx al cuadrado más ry al cuadrado. Y con eso ya tengo definido de forma matemática la magnitud o el módulo del vector resultante, de una forma mucho más precisa que medirlo de forma gráfica con una regla que cometeríamos imprecisiones. Esto ya es la longitud de una forma mucho más precisa, de forma matemática, la longitud del vector r. ¿Y cómo calculo el ángulo que forma el vector r con el eje x? Que lo voy a llamar ángulo φ. Pues en este mismo megatriángulo rectángulo, este ángulo φ que forma el vector azul con el eje x, le llamo φ, pues sabemos que en este triángulo rectángulo grande, la tangente del ángulo φ, mírenlo aquí, es igual al cateto opuesto, que es RI, lo ven aquí, dividido entre el cateto adyacente, ese ángulo agudo. Y este cateto adyacente precisamente es Rx. Y entonces tienen esta igualdad, tangente del ángulo φ es igual a RI sobre Rx, y por tanto el ángulo φ a qué será igual. El ángulo φ, recordar que es el ángulo que forma el vector r con el eje x. A φ será igual al arco tangente cuya tangente es RI sobre Rx. Esto lo metéis en la calculadora y calculáis el ángulo φ. Entonces, con el módulo del vector resultante y el ángulo que forma ese vector resultante con el eje x, está perfectamente definido este vector. Está perfectamente definido su módulo, que es r, y su dirección, porque la recta que contiene al vector azul marca la dirección de ese vector azul, como ya sabéis. ¿Y cómo queda definida esa recta? Por el ángulo que forma con el eje x, por ejemplo, que ya está calculado aquí. Y el sentido del vector azul, obviamente, ya lo averiguamos gráficamente. El sentido va desde el origen de A hasta el extremo final de B, como veis aquí en la construcción gráfica. Con lo cual tenemos definido de forma matemática el módulo del vector resultante y su dirección, de forma matemática, con estas dos formulitas que tenéis aquí. Bueno, pues esto ya es todo por hoy. En siguientes lecciones de vectores vamos a calcular suma de vectores, de dos o más vectores, tanto en el plano como en el espacio, y además de una forma mucho más rígida y más general, que es utilizando otra técnica para sumar vectores de forma matemática, otra técnica que es la técnica de los vectores unitarios, I, J y K, que vamos a explicaros en las siguientes lecciones. Bueno, pues esto es todo. En otra lección, además, también os voy a añadir un ejercicio práctico de aplicación de este concepto, utilizando suma de vectores matemáticas, utilizando el concepto de las componentes de los vectores que quiero sumar. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención, como siempre, y hasta la próxima lección.